Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts de El Blog del Divino, alojados en este canal de YouTube. Agradezco las muestras de atención a este espacio y antes de entrar de lleno al tema, aclaro que si no he subido contenidos de forma regular, eso de subir 3 videos o audios por semana y si bien me va, subo un contenido por semana, ha sido porque le he dado prioridad a otros proyectos como el mismo Blog del Divino, que pueden checar en divinortv.blogspot.com, o el nuevo sitio de tacosdelectura.blogspot.com, que ambos pretenden dar entretenimiento cultural. El Blog del Divino, los que me han seguido, se trata de variedades temáticas, ya sea de economía, geografía, historia, ciencias naturales, lucha libre, deportes, etcétera, bajo un enfoque precisamente de entretenimiento cultural, mientras que el nuevo sitio de Tacos de Lectura trata de rescatar precisamente clásicos de la literatura, algunas creepypastas, algunos poemas, ensayos, etcétera, que valen la pena leer y que el propósito de ese espacio es precisamente rescatar el arte de la literatura. Igual en otras ocasiones puede que hasta rescate esculturas, rescate pinturas, de las cuales pues se puede exponer un poco al respecto, pero desde un punto de vista artístico. Aclarada esa situación de que no he subido contenidos por darle prioridad a otros sitios, tampoco es que deje abandonado este espacio, estas plataformas, porque bueno, sí he subido ya en otras plataformas como Dailymotion y Facebook, y el propósito precisamente es diversificarnos, ¿no? Pero poco a poco sí vamos a tratar de ir subiendo contenidos de forma más regular, volver a la periodicidad de 3 contenidos por semana o incluso el material diario, ¿no? Todo depende de diferentes circunstancias. Mientras tanto, procedamos realmente al tema que nos compete. Y disculpen si es la clásica introducción de mucho bla bla, ve directo, ¿no? Una disculpa, a veces es necesario hacer ciertas aclaraciones para poder hablar bien del tema en cuestión. En esta ocasión voy a hablar sobre los 18avos Juegos Panamericanos que van a tener su sede en la ciudad de Lima, Perú, y que se van a realizar del 26 de julio, la ceremonia de inauguración, hasta el 12 de agosto, que va a ser la ceremonia de clausura. Normalmente como evento deportivo máximo tenemos como referencia al Mundial. Y es definitivo que la mayoría de la atención del planeta va al Mundial de Fútbol, del cual precisamente hace un año hice una serie de especiales de 25 datos de Rusia y del Mundial, que creo que no estuvieron tan malos, creo que sí hubo mucha información que rescatar. Rusia es un país con mucha historia, con mucho territorio, con muchos recursos y con muchos elementos que valen la pena ir rescatando, y no se diga la historia del fútbol, tiene para explotarse por mucho tiempo. Y entonces bueno, hice una serie de entradas especiales, no les fue tan mal en términos de visualizaciones, no se diga en el RPM, que es a lo que le tiramos muchos de los que nos dedicamos precisamente a emitir contenidos digitales en estas plataformas. Y en esta ocasión quiero rescatar esa cuestión con los Juegos Panamericanos. Si bien, como ya había mencionado previamente, el Mundial es el que abarca la mayor parte de la atención e incluso hace que personas que no saben nada de fútbol o que no les gusta del todo, bien o mal, tengan que verlo y opinar al respecto, los Juegos Panamericanos pues no tienen como que tanta relevancia si hablamos comparativamente. Normalmente el segundo evento que más se cotiza o del que más se puede hablar son los Juegos Olímpicos, que dentro de un año tendrán en la ciudad
de Tokio, Japón, como la sede, y del cual no se extrañen, voy a hacer una serie de especiales de 25 datos de Japón y las Olimpiadas. Y de las Olimpiadas y de las diferentes disciplinas deportivas que tienen que ver precisamente en esos eventos se puede sacar mucha información, como en el caso precisamente de los Juegos Panamericanos, que para no hacérselas tanto de emoción, es una especie de Olimpiadas, pero que en vez de tener a todo el mundo, solo tienes a los países del continente. La primera edición de los Juegos Panamericanos se realizaron precisamente en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1951, y de ahí cada 4 años diferentes ciudades del continente americano han sido las sedes, siendo México y Canadá los que más veces han sido anfitriones de estos juegos. Y en esta ocasión Lima, Perú, va a ser por primera vez la sede o anfitriona de estos juegos. Tanto la nación como la ciudad, pues bueno, se estrenan en estas cuestiones. Se está aprovechando precisamente el crecimiento que ha tenido Perú, porque independientemente de toda la circunstancia global económica, ha sido de los países que han sabido crecer a pesar de la eterna crisis mundial, y ahorita es de los países que en América del Sur tienen más empuje, ¿no? Y entonces eso se está aprovechando para la creación de infraestructura, porque no es fácil precisamente albergar un torneo de esta magnitud, en el sentido de que son diferentes pruebas deportivas con muchos atletas de diferentes nacionalidades, y bueno, hay que invertir precisamente en su alimentación, en su hospedaje, en su transporte y en su entrenamiento. Y bueno, en esta ocasión, pues ya Lima, Perú viene precedida de unos muy buenos juegos realizados en Toronto en el año de 2015, y no se diga de la edición realizada en Guadalajara en 2011, que incluso también salieron, que motivaron a que se postulara como sede para los Juegos Olímpicos, aunque por obvias razones pues no quedó. Y entonces aquí con los Juegos Panamericanos sí es importante como que tener un enfoque más allá del fútbol. Normalmente en México muy pocos deportes vemos. Si acaso fuera del fútbol soccer llegamos a ver fútbol americano, que no es un deporte olímpico. Llegamos a ver un poco de lucha libre, que en muchos casos no lo consideran ni siquiera un deporte del todo. Y a veces el básquetbol y el béisbol, ¿no? Eso en el centro, porque si me hablan así de fuera del centro de la República, híjole, ya me estoy metiendo en problemas, porque pues el béisbol sí tiene cierto arraigo, ¿no? Pero sí, lo que quiero explicar es que normalmente fuera de estas disciplinas deportivas, muchas veces no tenemos idea de cómo se hacen los clavados, a pesar de que en ese deporte somos potencia. No sabemos las diferentes modalidades de natación que existen, que son bastantes, del remo. Incluso a veces hasta uno se queda de, ¿esto es un deporte? Pues sí, el skateboarding ya lo incorporaron como disciplina deportiva para los Juegos Panamericanos. El karate sí es válido precisamente en los Juegos Panamericanos, pero no es aceptado todavía en las Olimpiadas. Y bueno, creo que ahorita es una muy buena oportunidad para conocer otras pruebas deportivas que normalmente no podemos contemplar en la televisión abierta, o incluso en la televisión restringida, o hasta en el streaming, porque no tenemos la cultura, no tenemos la información, o a veces simple y sencillamente no han tenido como los adecuados espacios de exposición que algunos otros deportes han llegado a tener. Incluso yo me acuerdo muchas veces en transmisiones de Olimpiadas, normalmente nomás te pasaban ciertos deportes, porque luego de los otros uno se queda, pues ¿esto qué? Y el problema que muchas veces pasa es que los comentaristas, por darse sus aires de intelectuales, te hablan en tecnicismos que difícilmente hacen que la gente pues llegue a entender de qué se trata cada disciplina deportiva. Y por eso mismo pues nos limitamos a lo clásico de siempre. A mí por eso me encanta mucho este tipo de
competencias multidisciplinarias porque permite conocer deportes que uno no sabía que fueran deporte. Incluso pues uno ya va viendo que, oye, esto es atractivo, esto no se ve mal. Incluso pues ya te ayuda a tener un mejor horizonte y conocimiento sobre el deporte en general. Y por lo mismo creo que es una muy buena oportunidad de ir conociendo más deportes, además de ir conociendo más sobre el país sede. Perú es un país con amplia cultura, con amplia historia, con muchos recursos. Como lo mencionaba hace rato, es de los países que actualmente tiene un alto crecimiento económico a nivel mundial. Eso está haciendo que precisamente se voltee a ver mucho a Sudamérica. Y aparte, por cuestiones históricas, bueno, el simple hecho de contar con una zona arqueológica como Machu Picchu de verdad hace que uno se interese precisamente por conocer más de la historia del hermano país de Perú. Y entonces, bueno, en mi sitio divinortv.blogspot.com, ahí ustedes van a poder presenciar en unos días o ya a pocas horas especiales precisamente dedicados a informar sobre 25 datos de Perú y los Juegos Panamericanos. En algunas ocasiones va a haber un pasaje tal cual de la historia del Perú, o si no es tal cual la historia del Perú, sí alguna región muy en particular, como puede ser Machu Picchu, un poquito de la historia de los incas, porque hay que recordarlo, y aunque nos duela a los mexicanos, creo que sí los incas fueron un imperio un poquito más grande que el de los mexicas, no fue tan fácilmente doblegado, y además hay que tener en cuenta que en su momento, sobre todo en los inicios de la estructura de los virreinatos, el que era considerado el virreinato más rico era precisamente el de Perú. Ya después el de la Nueva España, actual México, sí se volvió de los más relevantes, si no es que el máximo, y tan es así que bueno, nuestra moneda se volvió pues casi como que la moneda de circulación mundial, pero bueno, ya me estoy desviando mucho del tema original. Entonces sí, de verdad es padrísimo conocer un poquito más de Perú. Me encantó ahorita que hice esos especiales saber algunas cuestiones de esa nación andina, no se diga precisamente de algunas competencias deportivas, si bien se sabe que Estados Unidos, Cuba y Canadá pues son los que más triunfos han obtenido en la historia de los Juegos Panamericanos. Ya también se va acercando Brasil, hay disciplinas que sí domina bien Colombia, otras que domina bien Argentina, y México creo que se ha hecho una inversión en los últimos tiempos para precisamente ir subiendo peldaños. Todavía nos falta un poco, y ahorita con estas cuestiones de que hay ajustes gubernamentales, no quiero entrar mucho en ese tema, pero esperemos que esto no vaya perjudicando los avances que se han tenido en ciertas disciplinas, porque sí es un hecho que a partir de Guadalajara 2011 el deporte mexicano sí ha crecido, a lo mejor no en la magnitud que quisiéramos, pero tampoco estamos tan mal. Yo creo que sí es nada más cuestión de, pues sí, tener una constancia, de sí tener dirigentes que más allá de que sean los familiares, el primo hermano o el recomendado del político que esté encargado de esa dependencia, sí hay que tratar de tener gente que sí le sepa a los diferentes deportes y que nos dejemos de ciertas corruptelas y tratemos de impulsar el talento de los verdaderos deportistas, que al final de cuentas, si hacen bien su chamba, pues es un logro para toda la nación, porque si un niño ve que cierta persona logra éxitos en un deporte y le va bien en la vida, pues muchos se van a querer dedicar a ello. Y así como China, así como Estados Unidos,
así como otros países del orbe que no tienen tan malos antecedentes históricos deportivos, pues muchos pueden ver precisamente al deporte como una alternativa para mejorar su calidad de vida, y una vez que ya lograron glorias en el deporte, lejos de nomás dedicarse a la clásica de me voy a la política, pues sí ejercer de dirigentes, de entrenadores que impulsen, desarrollen y mantengan a flote las fuerzas básicas de cada disciplina deportiva, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal. A veces pues sí, una cosa es la teoría, otra muy distinta a la práctica. Lamentablemente en México pues sí va a ser muy difícil cambiar ciertas formas, pero espero que de verdad en esta edición los resultados sean óptimos, pero no cantar victoria, y al final de cuentas sí seguir impulsando diferentes disciplinas deportivas, sí tratar de que la iniciativa privada y en ocasiones el propio gobierno, yo sé que estamos en austeridad, pero también el gobierno puede jugar un papel muy importante para incentivar el deporte, tampoco cuesta, y los beneficios obvios serían muy buenos en el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, ¿yo qué puedo esperar de estos Juegos Panamericanos? Pues obvio, Estados Unidos va a encabezar el medallero, pero pues sí espero que las otras naciones pues le jueguen una buena competencia. Esperemos que Cuba poco a poco vaya deteniendo su declive y vuelva a ser esa potencia que sí se le podía poner al tú por tú a Estados Unidos en cuestión deportiva. Canadá pues sabemos que tratan de hacer bien las cosas, y bueno, esperemos que nuestra nación mexicana pues tenga un destacado papel, y también, por qué no decirlo, pues al país sede, a Perú, aprovechando el recurso de la localía, esperemos que tenga su mejor participación histórica en estos Juegos Panamericanos. Y la idea es que, eso sí, lo importante es competir bien. Se puede perder, pero si le echaste todas las ganas, le echaste toda la actitud y no nomás se fue por hacer el viaje, eso va a estar encantador, ¿no? Eso engloba a todos los deportistas de las diferentes naciones. No cualquiera puede participar en torneos de esa magnitud, entonces deben de sentirse orgullosos precisamente de pertenecer a esa minoría que logra algo que el resto de los mortales no, y de verdad pues hay que disfrutarlo. A veces aquí en México ya es más complicado, porque por más que luego critiquemos a Televisa y TV Azteca, lamentablemente a veces para cuestiones deportivas son los únicos canales que vemos, porque por más que Fox Sports y ESPN y las diferentes cadenas de televisión restringida te llegan a pasar ciertos eventos, la gente no suele verlos. Y aunque hay la obligación de que este tipo de certámenes se tiene que pasar por televisión abierta, pues la gente no es ver mucho el canal 22, el canal 11 o cualquiera de las televisoras estatales que tengan precisamente el convenio actual con Claro Sports, que es la que tiene precisamente los derechos de estas competencias. Y bueno, no voy a adentrarme mucho en la guerra comercial que traen Slim y los dueños del duopolio televisivo, pero realmente pues sí es desagradable ver que no van a ser tan seguidos como se debe, y también es muy difícil pues checar las diferentes competencias, porque aunque Claro Sports sí te tiene la chance de que tanto en YouTube como en su aplicación puedes ir a ver la prueba tal cual que te interesa, es que a veces sí es como de hay como 20,000 pruebas al mismo tiempo y es muy difícil realmente seguir todas, ¿no? Porque aquí hay que recordar que son como más de 40 disciplinas deportivas con bastantes modalidades, entonces sí se vuelve una labor titánica durante 15 días ir checando realmente todas las competencias. Espero poder ver por lo menos, si no todas, sí la mayoría, o por lo menos como que las más interesantes. Espero poder presenciar muchos triunfos mexicanos, y aunque no soy alguien especializado en deportes, el blog del Divino tampoco es un sitio especializado en deportes, pero sí me gustaría adentrar un poquito en esa parte
porque al final de cuentas el deporte también es cultura, el deporte genera valor agregado y si le damos impulso, eso a la larga nos va a ayudar a mejorar un poquito la calidad de vida existente en nuestra nación. Entonces, bueno, espero que independientemente de esos inconvenientes, pues la mayoría de las personas pueda verlo. Yo de mi parte voy a tratar de, con los especiales de 25 datos de Perú y los Juegos Panamericanos, que sí se vayan interesando precisamente en varias de las disciplinas deportivas, también en conocer un poquito más de esta nación latinoamericana y espero que pues sean unos fantásticos Juegos Panamericanos que dejen muy alto los estándares para que la próxima edición a realizarse en Santiago de Chile sean iguales o mejores que los precedentes. Entonces ya dicho lo que se tenía que comentar, me puedo ahondar comentando más aspectos, pero creo que lo relevante ya se ha dicho. Si alguien quiere agregar algo a este podcast, siempre y cuando sea de manera constructiva, lo agradeceré. Y mientras tanto, pues ya me voy despidiendo, invitándolos precisamente a que vean las transmisiones de estos Juegos Panamericanos, que lo más seguro es que vayan a hacer a través del canal 22, si es que lo quieren ver en televisión abierta. Si disponen de la plataforma de Dish, pues véanlo en el canal de Claro Sports. Si tienen internet, YouTube o alguna aplicación y no les cobran los datos, porque hasta para eso muchos se ponen exquisitos, si tu plan tarifario no te cobra tanto los datos, bueno, chécalo precisamente en las páginas de clarosports.com, en la página de YouTube de Claro Sports, y bueno, hay que mantenernos actualizados en cuanto a este certamen. Yo me despido deseando que sean felices, que disfruten de estos Juegos Panamericanos, que en algún momento visiten Perú, o sean felices, au revoir.